Vamos a conversar con el defensor del pueblo, el señor Josué Gutiérrez está con nosotros esta noche, ha tenido la gentileza de venir aquí a este programa. Muchas gracias, buenas noches, gracias por estar aquí. Como hay poco tiempo, vamos a entrar directo a algunas preguntas que nos han generado algunas dudas. Ha habido como una serie de contradicciones respecto a quién asesoraba usted en el Congreso. Usted era originalmente del partido de Ollantumala, pero en el Congreso, en el último Congreso, tenemos el registro que dice que es que fue asesor de la bancada de Perú Libre, y usted dice que no fue asesor de la bancada de Perú Libre. A ver, buenas noches, Sol. Buenas noches a toda la audiencia y a la teleaudiencia que está presenciando esta entrevista. Antes de ser elegido defensor del pueblo, yo he pertenecido al departamento de comisiones que depende del Congreso de la República. No es de ninguna bancada ni de ningún partido, sino de la institución. Entonces es un error esto que dice que en el listado de personal usted participaba del grupo parlamentario Perú Libre. Pero estoy aclarando. Pero antes, el 2021, en septiembre, quien me pide ingresar para apoyar como coordinador en el espacio para ver todo lo que es el órgano de asesoría, es la bancada Perú Libre. Eso sí es verdad también. Pero como estuve un tiempo y luego pasé más al tema técnico, que es donde creo que mejor me he podido desarrollar en términos de productividad, ¿no? Porque me han asignado una comisión que es la Comisión de Justicia y desde ahí hemos venido trabajando, ¿no? Ha trabajado en la Comisión de Justicia, sí. Entonces sí era asesor del Grupo Parlamentario Perú Libre, sí, originariamente. Sí. Bueno, pasemos a algunos puntos de su discurso antes de pasar a los temas que le cuestionan. En su discurso de Asunción o en alguna declaración usted ha dicho que hay que redefinir el rumbo, sí ha sido en el discurso, redefinir el rumbo de los derechos humanos. No, las prioridades. Para nosotros... Bueno, creo que dijo rumbo, pero explíquenos claro, a qué se refiere. A ver, nosotros como Estado, involucro en esta parte a todos los estamentos del sector público, debemos definir una política de Estado en función a priorizar la atención de los niños, ¿no? De los infantes, de los niños y de los adolescentes, como una política transversal para que podamos trabajar juntos, que ningún niño en la calle pueda estar, digamos, en situación de abandono, en situación de mendicidad, porque eso finalmente es el caldo de cultivo que tienen muchas organizaciones criminales, porque los captan, los utilizan. Y ha habido un sinnúmero de reportajes que hasta niños que se alquilan para tener beneficios, y creo que hay un Estado ausente en ese sentido. También tenemos una cantidad de niños que están en abandono ya en situaciones mucho más delicadas, que ya consumen terocal, en fin, o sea, los que vivimos la realidad en los barrios, los que trabajamos de alguna forma vinculado a todo ese sector, sabemos esa realidad. Y hay un Estado ausente, ¿no? Entonces cuando queremos perdóneme, las respuestas tienen que ser un poco más cortas, porque si no vamos a hacer 2 preguntas en total en la entrevista. Me preocupa una cosa, por más encomiable que sea que se preocupe por los niños, el papel del defensor del pueblo no es ese. El papel del defensor del pueblo es preocuparse por los derechos humanos de todos. Y no es derecho humano eso. Y no, lo que pasa es que no puede priorizar a una población sobre otra. Hay derechos humanos y hay poblaciones vulnerables a todo nivel. Hay prioridades. ¿A eso se refiere usted con relación Claro, hay prioridades, o sea, ¿qué pasa con los ancianos? Hay una población totalmente desatendida, también, pues son poblaciones vulnerables, cuando yo me refiero son poblaciones vulnerables. ¿Por qué define usted los niños como prioridad, por ejemplo, sobre las personas que están ancianas o sobre cualquier persona, tenga la edad que tenga, que está en una situación de abuso frente a una institución pública, que es en realidad parte del trabajo de la Defensoría del Pueblo? En todo caso, yo respeto el juicio valorativo que usted hace respecto a mirar a todos por igual, y creo que eso es lo que demanda la Constitución y la ley. No obstante, tiene que haber un orden de atención de manera inmediata. O sea, cuando uno ve una población vulnerable, una persona adulta que probablemente puede estar en situaciones también de mendicidad, ¿por qué no? Bajo cualquiera de las circunstancias, puede de alguna forma asumir un criterio de defensa y ver la forma de cómo agenciarse de un empleo o también de agenciarse de un dinero. Pero un ¿Y entonces niño... cree que la Defensoría ha actuado mal todo este tiempo y que dedicarse a la protección de los derechos de los ciudadanos, que por definición
suelen ser grandes, frente a carencias o abusos de la administración pública y de las entidades, no ha estado bien. ¿A eso se refiere usted con redefinir? O sea, todo lo que se ha hecho antes no ha estado bien. Hay un Estado ausente, que es un tema real, y yo, por tu intermedio, pregunto a la ciudadanía que nos está viendo, o sea, ¿cuántos niños hay en estado de mendicidad y abandono en las calles? Pero la pregunta es... pero vamos a ellos. O sea, me resulta a mí, dentro de la política... ¿usted cree que su función es proteger a los niños mendigos? Los derechos humanos también son para ellos. Sí, así como para las también, personas que tienen discapacidad. Pero usted me está diciendo que para es prioridad. Todos. Es prioridad de parte del Estado. O sea, mire usted, porque eso va encajado en un tema de seguridad ciudadana, ¿ok? Mire usted, el índice de criminalidad cada año es mayor, no baja, ni siquiera se mantiene inerte, es constante y estamos destinando mucho mayor cantidad de recursos para combatir esa criminalidad. Pero no entendemos que hay un problema estructural, un problema social, y ahí está dirigido la propuesta que estamos analizando. ¿Y qué hacemos con el Ministerio de Poblaciones Vulnerables y con el Ministerio del Interior? Hay que potenciarla. Si estamos hablando de población... hay que potenciarla. Por eso está hablando de una política de Estado que trasciende gobiernos, que trasciende lineamientos de programas de gobierno y que va por encima de todo eso. Lo que preocupa es que parece que en su visión usted quisiera hacerse cargo de cosas que están a cargo de otros. Por ejemplo, también ha propuesto la creación de un Registro Nacional de Supervisores de Obras y ha pedido que sea la Defensoría que se encargue, cuando la Contraloría se encarga de esas cosas. Entonces... A ver, me parece interesante también ese otro ámbito, ¿no? Hay que aclarar. La función de la Defensoría es coadyuvante, no tiene carácter resolutivo, es exhortativo, básicamente. Entonces, si tenemos ese criterio, hay que fortalecer la capacidad fiscalizadora que tiene toda una línea que comienza con el Congreso de la República, consejos regionales, consejos provinciales, distritales, y hay que potenciar todo el sistema de control, cuyo ente rector es Contraloría, que tiene presencia en todos los sectores. Y lo que yo pretendo es que la ciudadanía, la población, ejerza la facultad de vigilancia, la facultad de participación directa en el quehacer del orden público. ¿Y cómo va a participar? Ejerciendo un nivel de vigilancia a través de una plataforma, que no necesitamos crear más burocracia ni nada. La ciudadanía participa, y estaba revisando otra vez para esta entrevista la ley de la Defensoría del Pueblo. La ciudadanía participa directamente presentando sus quejas y presentando sus requerimientos a la Defensoría. Pero hay que darle herramientas. Lo que estoy queriendo es darle esa herramienta. Pero quien pone la prioridad es el ciudadano con su queja, no usted. Sí, no. El defensor no es el que pone la prioridad, es por el eso. ciudadano. A ver, quiero que se me entienda. Es una plataforma, básicamente es una plataforma electrónica, es una plataforma digital que permite acceder a cualquier ciudadano en línea cómo se está ejecutando el gasto público. Nada más, o sea, es la participación ciudadana. En definitiva, no podemos ingresar al estamento del sistema de control porque eso está regulado. No podemos ingresar al estamento del sistema de vigilancia porque está regulado. Lo que hay que hacer es coadyuvar con esos esfuerzos para que desde la participación ciudadana, de la vigilancia ciudadana, se pueda tener de alguna forma acceso a la información. Y lo que nosotros queremos brindar es ese acceso en línea. No es difícil, no vamos a generar burocracia. ¿No cree vamos que a son otras nada. Las instituciones que están dedicadas a eso? Por eso? ¿Cuáles son para usted? Usted ha dicho dicho también que en nuestro país se ha priorizado o se ha puesto para la institución una agenda del primer mundo. Y se ha preguntado dónde están los derechos humanos. Y yo le pregunto a usted, ¿qué cosas son los derechos humanos de primer mundo y qué cosas son los derechos humanos de segundo mundo? Estamos hablando de cuestión de prioridades, ¿no? Lo mismo que contesté al inicio. ¿Qué derechos humanos para usted son prioritarios? No, hay una población totalmente abandonada que es los niños, que es la primera infancia donde el Estado debe abocar su mayor inversión, su mayor visión. Eso sin desmerecer, sin atender todos los demás derechos y todas las demás actividades, sobre todo también viendo el tema de los discapacitados con mayor énfasis, ¿no? Porque hay que ponerlo sus habilidades en relieve para que puedan ser agentes útiles en todo el sentido de la palabra y puedan desarrollarse como tal, como seres humanos. Entonces, eso es lo que yo en el fondo he priorizado en mi discurso, eso es parte de las dos preguntas que usted me hace, o sea, eso es para mí el tema central. No me puede dar un listado de cuáles son los derechos humanos prioritarios para usted. La vida en esencia, el vivir de manera digna, de manera decorosa, el respetar. Esos son los derechos básicos. ¿Qué pasa? Los derechos fundamentales que además la Constitución la señala, ¿no? ¿Qué pasa con
con sus méritos para el cargo. Usted ha sido muy cuestionado porque no tiene una trayectoria en la defensa de derechos humanos, pero también existen cuestionamientos sobre su calificación básica, porque usted ha puesto en su hoja de vida que es bachiller. Claro, es que antes de tener el título de abogado tienes que tener el bachiller. Pero ha puesto pero ¿por qué no puso, digamos, las personas que son abogadas? En el rubro de grado tienes que poner bachiller. En el rubro de título tienes que poner abogado. Y ya, pero en el rubro de maestría pones maestría. Por eso le pregunto, porque en diferentes publicaciones dicen que usted no ha puesto el título de abogado, sino que ha puesto el título de bachiller. Y yo quería que usted nos lo aclarara. ¿Tiene título de abogado? Claro, si no, no podría ser defensor. Exacto, mire, por eso le pregunto. Mira, ¿Por qué? Porque normalmente uno pone digamos, como principal el título que tiene, ¿no? Título de abogado. Y sin embargo hay mucha insistencia en esto de bachiller. ¿Dónde se tituló usted como abogado? En la Universidad de Huánuco. Ya, entonces estos cuestionamientos no tienen no podría, estaría descalificado. A ver, claro. esa parte quiero aclarar porque... No, le digo porque hay publicaciones que le cuestionan eso. No, y hay dos cuestionamientos. Mira, todo lo político, las propuestas son debatibles y me parece muy alturado y necesario. Y si hay alguna corrección que hacer, se corrige. Claro. Porque eso creo que es parte del entendimiento. Lo que sí me parece un poco criticable, para ser un poco más decente en mi término, porque a veces sin es que me descalifican como profesional cuando yo tengo más de 20 años de ejercicio como abogado. Claro, pero lo que dicen para descalificarlo es que no tiene usted trayectoria en la defensa de los derechos humanos. Sí, pero, que se supone que es un requisito para ser defensor del pueblo. Lo que pasa es que no hay requisitos porque no se ha hecho el reglamento, pero eso es un tema muy largo y no nos alcanza la entrevista. Y que no se haya hecho el reglamento ya pone en cuestión toda la elección. Pero no vamos a entrar a eso. Lo que yo le pregunto a usted es, si no tiene trayectoria en la defensa de derechos humanos, ¿qué lo hace sentirse capacitado para ser la persona idónea para ser el defensor del pueblo? Existiendo probablemente muchos profesionales que sí tienen trayectoria en derechos humanos y que sin embargo han sido discriminados porque no fueron invitados a formar parte del proceso. A ver, yo sí he ejercido defensa en materia de derechos humanos cuando acciono garantías de orden constitucional. Por ejemplo, habeas corpus, por ejemplo, acciones de amparo, habeas data, todos son garantías de derecho constitucional y yo como abogado... Como cuando hizo la defensa de Vladimir Cerrón. Ya, usted lo está poniendo, un ejemplo no está poniendo, ¿no? Porque yo ni siquiera me he involucrado en el tema penal, porque para mí el tema penal no es mi especialidad, sino un tema de garantías. Entonces, sí, o sea, y si pongo a señalar todos los clientes que he tenido en materia de derecho constitucional, seguramente ya me voy a acreditar como abogado. ¿Y lo puso eso en su hoja de vida? No, porque no hay ese rubro, no existe ese rubro. Si no, tendría que señalar a todos mis clientes y probablemente lo hubiera señalado también al señor Cerrón. El tipo de defensa que ha ejercido. Pero más de 20 años de carrera y con una maestría, también vinculado al tema en ciencias de la empresa, ¿no? En marketing y negocios internacionales. Pero ¿Y no le parece un poco raro que alguien que le interesan principalmente los derechos humanos haga maestrías en marketing? Pero eso fue antes de ser parlamentario, o sea, estaba hablando más de 12 años atrás, y naturalmente después de eso ya involucrado en el quehacer constitucional, ya me incliné más en el tema constitucional, ¿no? Ahora, paralelo a los títulos, los cargos que he ejercido sí me permiten conocer el Estado por dentro, Sol. He sido regidor, he sido consejero regional, al interior del mismo vicepresidente regional, he sido congresista de la República, tiempo suficiente que me da para conocer el Estado por dentro y porque también en su momento hemos trabajado con el doctor Vega, a quien le hemos brindado todo el apoyo desde el Congreso de la República y la última escala, que yo mal no recuerdo, lo hemos hecho justamente cuando yo presidí la Comisión de Presupuestos. Entonces conozco el Estado por dentro, de cómo se gasta el sector. Nosotros introducimos conceptos tan importantes como, por ejemplo, y lo que hablé en el discurso del presupuesto por resultado. El Estado, la ciudadanía debe saber cuánto de rentabilidad social o rentabilidad económica puede tener cada sol que invierte el Estado. Entonces, eso para mí me resulta importante que sea como parte de la política también. Ahora usted me dirá, pero eso no es la función pues del defensor. Sí es la función, todo lo que atañe, digamos, al beneficio del ciudadano, de la población, es bueno.
No, hay que todo lo que participar sobre la beneficia misma. al ciudadano Pero, es bueno, es bueno. ojo, Lo que pasa es que hay diferentes coadyuvante, instituciones. Pero, por eso, le agradezco. Pero el factor coadyuvante sí es importante, Soto. Sí, ayuda mucho. Le agradezco muchísimo que haya accedido a esta entrevista. Lamentablemente es un poco corta por falta de tiempo, pero estaremos todos muy atentos a ver Y la cómo... otra, permíteme solamente aprovechar. No tengo ninguna causa pendiente de investigación o investigado, porque el Ministerio Público se equivocó en su oportunidad al enviar un informe que no era real. Luego se corrigió, el mismo Ministerio Público se aclaró el tema hace un mes y medio atrás. No tiene ninguna carpeta. Ninguna. También no sería bueno, o sea, es como que, sin ser abogado, ¿cómo puedo ser? Y teniendo una carpeta, ¿cómo puede ser? Hoy día he visto de manera muy triste como un señor parlamentario que me merece todo el respeto, haber hecho una columna diciendo que soy rehén porque como tengo mis carpetas de investigación, y ahí sí, ¿no? Tiene el razonamiento, entonces me van a chantajear ahora desde la Junta Nacional. Entonces usted asegura que ya no tiene ninguna investigación. No, yo no tengo. Tengo. Tampoco, había un equívoco. Bueno. Estafa y apropiación ilícita, yo soy el agraviado, y el Ministerio se confundió, lo puso como inculpado. Ya. Y después pide la disculpa, o sea, me pide a mí en lo personal unas disculpas, pero a la comisión le dice que se equivocó. Y listo, se terminó. Y bueno, volver a sacar eso, pero le agradezco mucho que ya no quiero que distraigamos nuestro tiempo en eso, y qué bien que usted haya abordado algunos temas que son importantes y que en nuestras acciones llegaremos a lo más profundo del pueblo, como también en nuestra ciudad metropolitana de Lima, que necesitamos trabajar muchísimo para mejorar los servicios. Seguramente tendremos ocasión de ver ya con más detalle los temas que le va a tocar defender. Hoy día era solo una reunión introductoria, por decirlo así. Muchísimas gracias por estar aquí.